En este vídeo voy a hablar de qué compras voy a realizar en ciertas criptomonedas, dado que Bitcoin no ha cambiado mucho desde el vídeo del martes hasta el día de hoy, ya que todavía no hemos ido a tocar esa zona de liquidez que marcamos con un cuadradito amarillo. Igualmente le echaremos un vistacín rápido para ver qué podemos prever tanto para la semana que viene, ya que hoy, jueves, es el último día de expansión y si hoy no reacciona fuerte no creo que lleguemos a movernos tanto. Así que vamos a pasar a comentar qué criptomonedas voy a estar comprando para prepararnos para el bull run. Antes de pasar a comentaros cuáles son las criptomonedas que voy a estar adquiriendo para prepararme para el bull run o he adquirido, quiero comentaros que si vais a realizar vuestra primera compra en spot o vuestro primer plan de compra de criptomonedas tenéis que tener en cuenta varias cosas, que entre ellas son la utilidad que tendrá en un futuro esta criptomoneda, en qué narrativa se comporta, qué capitalización tiene, qué liquidez tiene, porque no es lo mismo que, por ejemplo, compremos Bitcoin a comprar Pepe. Obviamente Pepe es una meme coin, no tiene una capitalización suficiente de mercado como para llegar a puntos de $1, por ejemplo, ¿vale? También cómo se está comportando a anteriores ciclos, si ya ha vivido un ciclo, cómo se ha comportado ante él, si está sufriendo mucho en este bear market o está defendiéndose bien y un poquito todo este planteamiento, ¿no? Así que vamos a pasar a decir las tres seguras que voy a estar eligiendo y dos que son un poquito de riesgo, pero bueno, siempre hay un poquito que apostar, ¿no? Hay que jugárselo un poquito. Así que vamos a pasar con la infalible. Obviamente Bitcoin, quien no tenga Bitcoin, no, es que no estamos hablando de criptomonedas. Bitcoin obviamente, como ya comenté, en estas zonas de por aquí era muy buena zona para comprar, entre los 63.000 y 50 y pico mil que estuvimos. Era un punto perfecto porque entre, como ya sabemos el proyecto como es, y que también esta sí por rebaja nos cayó un 50%, un 54%, es una rebaja bestial para entrar a Bitcoin. Y como ya sabemos, esta tiene que ser la principal de esta. Si tenemos un portfolio, debería ser, si es un 100% el portfolio, obviamente, tendríamos que tener más de un 60 un 50% de Bitcoin. Ese sería para mí el buen ratio, ¿no? Si nos conformamos de un portfolio, más de un 50%, un 50-55% tiene que ser Bitcoin para defendernos en caso de que las demás vayan más, ya que seguramente Bitcoin se comporte mucho mejor que las demás. La segunda de la cual vamos a estar hablando va a ser Ethereum. Ethereum, como ya sabemos, en ciclos anteriores hemos visto su comportamiento, pero ahora vamos a cambiar, que estamos en el contrato de futuros. Vamos a pasar a años anteriores y como vemos, pues hemos tenido todos estos ciclos desde 2017 y siempre se ha comportado bien. De hecho, la duda que tenía era que no llegamos a superar el máximo anterior y si lo llegamos a superar fue por nada, o sea, fueron por 100, $200. Pero yo creo que Ethereum se ha comportado muy bien ante este bear market, ha caído como todas, pero la verdad que está demostrando que tiene bastante fuerza, incluso actualmente más fuerza que Bitcoin. Y obviamente es como la segunda favorita dentro de este sector. Así que también voy a estar apostando por ella. De esta tendré un 20% aproximadamente, un 15-20%. Si hablamos que tenemos un 50% de Bitcoin, ¿vale? Tendré un 15% de Ethereum. El otro 15% seguramente lo tenga en Solana, que esta es un poco parecida a Ethereum, se ha comportado muy bien, evitando estas caídas, que obviamente fueron las caídas de FTX, pues Solana siempre se ha comportado muy bien. De hecho, este año conseguimos el nuevo máximo histórico que marcamos en los 300, que es un buen punto. Que de hecho, si nos fijamos desde la caída de FTX que tuvimos en 2022 hasta el máximo actual, hemos subido un 3500%. Es una completa burrada y es obviamente, no todos los bullruns se van a comportar de esta manera, pero sí que nos aseguramos un poquito de ganancias. De hecho, estamos hablando que si ahora mismo le entrásemos en 107, ¿vale? Aunque si lo hubiéramos entrado aquí sería perfecto. Y comenzamos este bullrun, si volvemos a 300 ya estamos ganando un 175%. O sea, estamos ganando más de un doble, casi un triple con nuestra inversión en el siguiente bullrun, ¿vale? Así que estas serían mis tres principales y yo creo que todo el mundo que esté dentro de las cripto apostaría por ellas en principalmente. O sea, que sería un 50% Bitcoin, un 15% Ethereum y un 15% Solana. Ese sería más o menos mi quesito, ¿vale? Aún nos quedaría un 20% por definir, el cual voy a estar repartiendo en diferentes altcoins o proyectos que yo creo que van a crecer. Y antes de pasar a deciros estos proyectos, quiero recalcar, ¿vale? Que no por tener
15 criptomonedas o 20 criptomonedas compradas, va a ser mejor plan, ya que no podemos estar todo el rato mirando estas 20, 30 criptomonedas las que tengamos, ¿vale? Es mejor asegurarnos de tener un portfolio de 8, 10 criptomonedas, algo que podamos vigilar, podemos analizarlo bien, ¿vale? Montar una estrategia acorde con ellas, que no que tener 20 o 30 criptomonedas, a ver si alguna explota y nos cubre pérdidas o ganancias de las demás, ¿vale? Que es muy habitual y yo fue uno de los errores que cometí. Así que esto lo principal, no queramos abarcar mucho, ser ambiciosos y que nos pueda el ganar, 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 ¿vale? Vamos a tener apuestas seguras. Y una vez explicado esto, vamos a pasar a hablar sobre las otras dos, que obviamente es Hype, que ya he hablado de ella, perdón, en vídeos anteriores, que está teniendo un desarrollo brutal y la verdad que promete bastante. Ahora mismo sí que es verdad que está bastante sobrecomprado, pero si tenemos este supuesto movimiento bajista que estoy esperando, tanto en Bitcoin como en las demás, y nos acercamos a lo mejor a los puntos de 66-65 con la corrección de Bitcoin, que debería llegarnos a los 73-74 mil, pues a lo mejor Hype nos llega a estos niveles. Y aquí sí que espero estar bien posicionado y comprar, ya que estaríamos hablando que sería el último máximo anterior, ¿vale? Antes de romperlo al alza como hizo, pues sería este punto de por aquí. La siguiente, que esta estoy últimamente dudando porque sí que es verdad que se ha comportado bestial en el bear market como Hype, o sea, se han defendido brutal, pero ahora mismo sí que está en máximos históricos. O sea, ahora mismo está en máximos históricos, igual que Hype, y no podemos tampoco arriesgarnos mucho a apalancar, no, a comprar mucho de esta criptomoneda. Deberemos esperarnos una corrección. De hecho, si CEC nos corrige dentro del rango de 600 y si baja de 550, sí que a lo mejor me planteo comprar algo. Y ahí ya diversificaríamos el 20% que nos queda en las demás altcoins que querramos comprar. ¿Vale? O sea, yo si ahora mismo mi plan principal son estas tres, Bitcoin, Ethereum, Solana, y añadir Hype y ZEC, pues a lo mejor le meto 10 de Hype, 10% de Hype y 10% de ZEC, ¿vale? Eso ya lo vamos tanteando. Yo por mi parte seguramente haga un 10% Hype, un 5 ZEC y a lo mejor un 5 BNB, ¿vale? Que BNB, como ya sabemos, viene de Binance y como es el exchange número uno en el mercado que todo el mundo conoce, pues la verdad que es bastante prometedor también. No es, para mí no es una apuesta segura segura, porque está teniendo bastantes problemas a día de hoy, pero bueno, es el número uno. Y de hecho, desde que empezamos el bear market, ha caído un 60%. O sea, se encuentra muy bien para haber tenido compras por aquí, incluso por aquí. Porque si vemos el precio que nos ubicamos al día de ahora, son 46% de descuento. No está nada mal. Y a lo mejor con el movimiento correctivo llegamos a la media móvil de 200 periodos, a 650, y ahí tenemos una posibilidad de compra. Y si hablamos esto de que compramos aquí, pues ya nos estaríamos asegurando casi un doble, o sea, un por dos en nuestra inversión, ¿vale? También otra que estoy vigilando es INJ, ¿vale? Esta, la verdad que está un poquito, o sea, no parece, no tiene muy buena pinta, pero sí que está comportándose mejor que las demás altcoins. Esta, la verdad que la conocí hace poco, sí que la tenía en la watchlist, pero la dejé un poquito de lado. Pero la verdad que de momento nos mantenemos en una tendencia alcista, al menos en gráfico diario, en semanal también, en una tendencia alcista. Ha sufrido en el bear market como todas, obviamente, pero puede ser una sorpresa, ¿vale? Por eso digo que como estas son un poquito de riesgo, vamos a tener poca, o sea, una poca proporción de nuestro portfolio. De hecho, cuando lo tenga 100% planificado, porque obviamente estas tres actualmente ya tengo, solo me queda indagar sobre estas, que debería haberlo hecho ya, pero bueno, quería asegurarme de tener primero las que tengo más porcentaje dentro de mi portfolio y luego ya arriesgarme un poquito con las demás. Y tampoco quería jugármela teniendo, o sea, sin saber ciertamente si el bear market había acabado, porque igualmente que INJ había acabado aquí, a lo mejor acababa en uno, ¿sabes? Tampoco quería jugármela y perder la mitad de lo invertido. Así que mi plan sería, el siguiente sería, como hemos dicho, un 50% en BTC, en Bitcoin, ¿qué hemos hablado? Un 15% en Ethereum, un 15% en Solana
Y ya el 20% restante que nos queda, diversificarlo en, pues, en este caso, sería CEC, que voy a poner así. Teníamos CEC, Hype, BNB y INJ. Sería diversificar en esto, que obviamente es un 5% cada una, ¿vale? Pero sería un poquito así, deberíamos plantearlo así. Ahora, si vosotros tenéis otras criptomonedas miradas, vigiladas desde hace tiempo, pues podéis tener esta idea de portfolio y añadirlas en vuestro activo de riesgo o de poder jugárosla, o si la veis confiable, pues vuestro activo seguro. Pero yo creo que el activo seguro obviamente entra parte de estas tres. Vale, y una vez explicado qué voy a comprar y qué voy a estar haciendo en estos días hasta que se realice el comienzo fuerte del bullrun, vamos a pasar a hablar un poquito de Bitcoin. Porque sí que es verdad que desde que hablamos no se ha movido apenas, ¿vale? Sí que estamos lateralizando un poquito al alza, de hecho si nos venimos a 4 horas lo podremos ver mejor. Nos encontramos en una tendencia alcista, un poquito forzada, pero bueno, estamos en una tendencia alcista y yo creo que el movimiento este terminará cuando vengamos a tocar toda esta liquidez de por aquí y una vez por aquí seguramente consolidemos, lateralicemos un poquito a la baja y realizaremos el movimiento bajista, que esto lo haremos en el mes de septiembre seguramente porque ya estamos acabando el mes y todavía Bitcoin no se le ve con fuerza de bajar y tampoco hemos tomado la liquidez que tenemos por aquí, ¿vale? Una cosa también a tener en cuenta, ya que todavía veo gente que no se cree que hayamos comenzado el bull market, que esto tampoco hay que llevárselo a pecho, pero bueno, puede ocurrir que lo hayamos dejado ya de lado, es que si nos venimos al semanal todavía nos encontramos tanteando la media móvil de 50 periodos en semanal. Sí que es verdad que la estamos sobrepasando, pero hasta que no cierre la semana no podremos decir si hemos cerrado por encima, hemos cerrado en mitad, o sea, tocándola, no muy arriba, o la cerramos por abajo. Seguramente por la forma que tiene esta vela la cerremos por arriba de la media de 50 periodos. Ya empezaríamos con el mes de septiembre, la siguiente, y veríamos cómo se comporta esa semana la vela. Y ya ahí ya podríamos determinar, ¿vale? Pero yo creo que si esta vela de esta semana nos cierra por aquí, que esto es suponer, ¿vale? La siguiente vela a lo mejor llega a tocar hasta aquí abajo, donde hablamos, los 74.000, 73.000, y ya veríamos qué realizaría Bitcoin. Y esto quería deciroslo porque todas las criptos se encuentran más o menos en este punto en gráfico semanal. Ethereum rompió la media de 50 con fuerza, está cerrando velas por encima y está ahora peleando con la de 200 periodos, que es la más importante que tenemos, ¿vale? Solana más de lo mismo, tocando ambas, ¿vale? Así que esto sí que puede ser un murito para esperarnos un retroceso, que es lo evidente que queremos para nuestro plan de portfolio de comprar más, posicionarnos mejor y tener más cantidad para el bull run. El hype, obviamente no podemos hablar de ella, no tiene suficiente métrica semanal como para dibujar la media móvil de 200 y de 50 periodos. En diario, pues la sobrepasamos como en todos los puntos. CEC más de lo mismo, nos encontramos muy por encima. BNB en semanal nos encontramos un poquito mejor que Bitcoin, ya que la de 50 periodos la hemos roto con fuerza y estamos cerrando por encima. Pero igualmente me podría esperar un retrocesillo a lo dicho, $650 por aquí, que sería más o menos el punto intermedio donde BNB toca tanto o va a buscar tanto, ¿vale? Y NJ luchando con la de 50 periodos, que aquí la rechazamos, ¿vale? Que esto fue en mayo, y veremos a ver si conseguimos romperla. Esto es muy bueno para INJ si queremos empezar el bull market, el bull run, perdón. Sí, bueno, el bull market, el bull run con bastante fuerza. Y así sería el planteamiento de las principales, dado que pues, las demás altcoins también, o sea, XRP también luchando por aquí, AVAX no, porque esta cripto para mí está un poquito muerta, DOL lo mismo, alejadísimo, ADA lo mismo, HBAR lo mismo, Radium lo mismo, o sea, bueno, un poquito de todo. De hecho, se está comportando mejor Pepe que las demás altcoins, ¿vale? Y BGB, pues más de lo mismo. Así que vamos a ver el mapa de liquidaciones por último, para ver si ha cambiado algo estos días y ver cómo nos lo podemos plantear. Ya que a corto plazo, como digo, me espero la subidita para tomar el bloquecito amarillo este, que es donde tenemos la liquidez, y una vez tengamos esto, movernos y tener un movimiento correctivo hasta la parte baja. Así que vamos al mapa de liquidaciones. Una vez aquí en el mapa de liquidaciones de Bitcoin, vamos a desplazarnos a la temporalidad de una semana. Y vamos a ver tres temporalidades rápidamente, ya que no ha cambiado mucho
el planteamiento de las liquidaciones en cuanto al vídeo anterior. Sí que es verdad que en una semana nos hemos extendido un poquito las liquidaciones hasta los 84, 85.000. Aquí se ve un poquito más colorado que en el vídeo anterior. Y si nos desplazamos a temporalidades anteriores, lo veremos un poquito mejor. En 3 días podemos observar que se ha extendido el bloque un poquito hasta los 85.000. De hecho, si nos ponemos exquisitos, hasta los 87.000. Aquí ya ha empezado un poquito a estar más colorado y a tener más liquidaciones en cuanto al vídeo anterior. Y esto es porque hay mucha gente que está apostando ahora mismo a la baja, está entrando en shorts, en posiciones cortas, para captar este movimiento bajista que puede realizarse. ¿Qué pasa? Que si Bitcoin sube hasta los 83.000 y como le gusta a él hacer daño, seguramente pueda extender el movimiento hasta los 85.000, tomar esta liquidez de por aquí y una vez aquí ya realizar el movimiento para abajo. ¿Vale? Esto para que lo tengamos en cuenta, que Bitcoin podría hacer el máximo daño posible antes de realizar la caída, ya que en 48 horas lo podemos observar. Cada vez se están acumulando más posiciones en short hasta los 85.000, que no cambia tanto en cuanto a las bajas, porque nos podemos ver que tenemos hasta el mismo tono, tenemos la misma acumulación de liquidez, tanto por la parte alta como por la baja. De hecho, tenemos más, yo diría, por la alta a corto plazo. ¿Vale? Así que no nos extrañaría ver el movimiento del que hablamos el martes, que sería ir a tocar los 82, 83.000. Y si Bitcoin se ve con suficiente fuerza, a lo mejor vamos a tocar los 84, 85 como mucho, para tomar toda esta liquidez pendiente y a partir de aquí ya, lo dicho, realizar este movimiento bajista. Y hasta aquí estaría el vídeo. Ya hemos hablado del plan del portafolio que tengo pensado y que podéis utilizar o os puede ayudar a montar el vuestro. Y hemos analizado un poquito Bitcoin así por encima porque lo dicho, no ha cambiado mucho desde el martes. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.